Bueno, vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Padre Celestial, pues gracias te damos, Señor, por un día más de vida que nos has permitido. Gracias, Señor, porque nos has permitido llegar a la noche. Gracias por este tiempo que vamos a tener juntos. Te pido, Padre, que tú, Padre, dirijas a Juan Carlos con el mensaje que tienes para esta noche, Señor. Te pido, Padre, pues que nosotros seamos humildes, Padre, enseñables ante tu palabra, Señor, que podamos, Señor, quitar cualquier estorbo que esté en nuestra mente, Señor, y podamos concentrarnos en ti, Padre, para que por medio de tu Espíritu Santo podamos discernir tu palabra. Padre, acrecenta nuestra fe y danos, Padre, el entendimiento, Padre, para poder poner en práctica, Padre, tu palabra, poner en obra tu palabra. Ayúdanos, Padre, a no solamente ser oidores, sino hacedores de ella. Esta noche, Padre, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está conectado, que tú has puesto hambre y sed de ti y que ellos están siempre dispuestos a aprender más de ti. Gracias, Padre, bendícelos a ellos, a sus familias, Padre, que nada les falte, Padre mío, y siempre, Padre, pues que haya un avivamiento en nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor. Padre, también te pido por aquellos que aún no se han conectado, que no tarden, Padre, y que, Padre, aquellos que no se van a conectar, pues que esté todo bien con ellos. Bendícelos, Padre. Pedimos, Padre, por la hermanita Lucero, Padre, por el hermano Félix, Padre, que tú les des fuerzas, que les des aliento, Señor, para que, Padre, pues ellos puedan seguir con esta prueba, Señor. Ponemos a nuestra hermana Mafe en tus manos, Señor, que sabemos, Padre, que tú estás con ella, Señor, y que se haga tu voluntad, Señor. Gracias. También te pido por todos los enfermos, Señor, pues que tú estés con ellos, que les visites en su necesidad, Señor, y sobre todo, Padre, por aquellos que aún no han puesto su fe en ti, que tú, Padre, les convenzas por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, para tu gloria y tu honra, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Buenas noches. Buenas noches, Hola. Luisa. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, ya aquí. Gracias Ya, a pues. Dios. Ya pues ya estamos todos. Brendis, buenas noches también. Buenas noches a todos. Qué bueno. Hola, Brendita. Bueno, pues vamos a darle que es mole, dice, ¿no? A darle que es mole. Hoy, con la ayuda de Dios, espero que podamos ver los capítulos 18, 19 y 20 del libro de Deuteronomio. Y realmente, bueno, recordemos un poco, ¿por qué se le llama Deuteronomio al libro? Etimológicamente, ¿por qué? ¿Qué significa la palabra Deuteronomio? Las palabras. No, Deuteronomio. La segunda ley. La segunda ley. Deutero, segunda, nomos, ley en griego. Entonces, habíamos dicho que no es que sea propiamente una segunda ley, nada más hay una ley, pero ¿cuál fue la razón por la cual Moisés vuelve a dar la ley? Que realmente es la misma, da algunos detalles que no den otro, pero básicamente es la misma. ¿Cuál fue la razón? Pero la nueva generación, ¿no? La nueva generación, la generación que está por entrar a la tierra de Canaán no es la misma que salió de Egipto. ¿Qué le pasó a la primera generación? Murieron. Murieron por Por sus pecados, por sus propios pecados. básicamente por incredulidad que les llevó a la desobediencia, a desafiar a Dios, y pues murieron todos, ¿no? Entonces se hace necesario que todos estos chamaquitos que incluso nacieron en el desierto, pues ahora ellos son los que van a tomar la tierra, y por eso se hace necesario que Moisés vuelva a repetirles estos mandamientos. Hoy vamos a ver, el capítulo 18 básicamente trata 4 puntos, ¿no? Las porciones que le tocan a los levitas tenían que, segundo punto, evitar costumbres paganas. Dios promete también enviar un profeta semejante a Moisés.
y una advertencia en contra de los falsos profetas. Así que vamos a ver el primer punto, que es las porciones de los levitas. Y dice así el versículo 1 del capítulo 18. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes? ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, dice, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová y su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. De los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Ok. ¿Cuál era la razón por la que cuántas tribus? A ver, vamos a ir recapitulando un poco. ¿Cuántas tribus conformaban el pueblo de Israel? 12. 12 tribus. Una de esas tribus era la tribu de Leví. Esa tribu no recibió herencia alguna. O sea, cuando iban a entrar ellos a la tierra prometida, Dios repartió la tierra entre las 11 tribus, pero a la tribu de Leví no le tocó tierra. ¿Cuál fue la razón? ¿Se portaron mal o por qué? ¿Por qué no les tocó tierra a ellos? Su heredad era administrar el servicio de Dios. Pues sí, Dios mismo era su heredad y por lo tanto se iban a dedicar al servicio de Dios. Pero acuérdense que habíamos dicho también que recibieron 48 ciudades que llamaban ciudades levitas, donde cada tribu tenía que aportar ciudades. Era para que ellos vivieran ahí, porque no iban a vivir todos en el tabernáculo. Tenían que estar distribuidos a lo largo de toda la tierra de Canaán para poder enseñar la ley al pueblo. Entonces, esa era la razón por la que ellos tenían que sostener a la tribu de Leví. Y qué bueno que Dios lo dejó en mandato, porque si no, seguro que esa tribu se hacen guajes y ya no la sostienen. Ahora dice en el 6, y cuando saliera un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos los levitas, que estuvieran allí delante de Jehová. Igual ración a la de otros comerá, además de sus patrimonios. ¿Entienden esto? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué pasa? A ver. Dice que todos los levitas tienen derecho al sustento, pero no todos están concentrados en el tabernáculo. Los levitas fueron distribuidos a lo largo de toda la tierra de Canaán, la tierra prometida. Pero si uno, por ejemplo, uno estaba ministrando al norte de la tierra y él quería venir a ministrar al tabernáculo, ¿podía hacerlo? Sí. De acuerdo a lo que leemos, sí, claro que podía hacerlo. Y tenía derecho a participar también de las ofrendas que se entregaban en el templo. Ahora, ¿cómo aplicaría esto a nosotros? O sea, más que nada, busquémosle la aplicación a esto a nosotros. Los sacerdotes y levitas tenían derecho a ser sostenidos por las demás tribus. ¿Esto tendrá aplicación hoy para nosotros? Sí. ¿Cómo qué, Brendis? Ahorita en la iglesia, por ejemplo, con las aportaciones que se da, pues una parte es para ayudar a las personas que, bueno, es para sustentar la iglesia, pero otra parte podría ser para ayudar a aquellas personas que no tienen trabajo. Básicamente lo que está enseñando es que los que enseñan el evangelio, dice Pablo, tienen derecho a vivir del evangelio, ¿sí? O sea, el principio es el mismo, ¿sí? Por ejemplo, pastores, ancianos, diáconos que se dedican tiempo completo al ministerio, tienen derecho a ser sostenidos ¿por quién? Por la misma iglesia, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo, aunque ya es bajo otros estatutos, otros mandatos, pero el principio es el mismo, tienen derecho a vivir del evangelio. Ahora, eso es lo primero que les recuerda Moisés. No se vayan a olvidar de los levitas, tienen que compartir con ellos las ofrendas. Los levitas y los sacerdotes vivían básicamente de las ofrendas. Si llevaban un animal a sacrificar,
Una parte le tocaba al sacerdote, ¿sí? Y a su familia, ¿sí? De las primicias del campo y todo eso. La segunda punto que toca aquí es la amonestación contra costumbres paganas, ¿sí? Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y luego les va a hacer una lista de 9 cosas que tienen que evitar. Y la primera, la que encabeza la lista, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Cómo entienden esto? O sea, ¿en qué consistía eso? ¿Cómo que pasar a su hijo o a su hija por fuego? Tenía que sacrificarlo porque tenían la creencia que a través de ese sacrificio podía manipular a su Dios para su conveniencia. Ajá, exactamente. Él se los ofrece. Nada más para que vean cuán pervertidas estaban esas naciones a las que iban a entrar, que una de las cosas que hacían era sacrificaban niños y niñas vivos, los echaban al fuego al dios Moloch, ¿sí? Como dice Armandito, para hallar el favor de sus dioses, ¿no? Lo primero que les dice Dios es que ellos jamás van a hacer eso, ¿sí? De sacrificar niños. Ahora, dice la segunda, dice, ni quien practique adivinación. ¿En qué consiste la adivinación? Aquí los que tienen ahí la Biblia de MacArthur lo dice ahí claramente. Dice, buscar determinar la voluntad de los dioses al examinar e interpretar presagios, ¿sí? Luego el tercero dice, ser un agorero, ¿sí? Dice, agorero es tratar de controlar el futuro a través de poder dado por espíritus malignos. El cuarto, ser sortílego. Dice, es decir, el futuro basándose en señales. ¿Entienden ese de sortílego? ¿En qué consistía el pecado ese de sortílego? Dice aquí, dice, tratar de decir el futuro basándose en señales. ¿Cómo entienden esto? Una especie de adivinaciones. Pero basada en señales. Por ejemplo, alguien podría decir, cada vez que pasan un montón de gaviotas volando, ¿sí? Eso significa que alguien se va a morir. ¿Por qué? Porque lo que hacían era que si alguien se murió en una ocasión y pasaron 100 palomas volando, ellos asociaron, decían, entonces cada vez que pasen 100 palomas volando significa que alguien se va a morir porque ya se murió uno. Entonces, en base a esos estudios que según ellos hacían, estudios entre comillas, se veían pasar un ciento de palomas volando, decían, eso significa que alguien se va a morir. Eso es lo que se llama sortílego. Es como cuando de chiquito nunca les... Exactamente, si te pasa un gato negro ya significa que algo te va a pasar. O cuando dicen que esas mariposas negras grandotas feas que les llaman ratones viejos, ¿se acuerdan? Nunca les tocó ver una. Dicen que eran, ¿qué, Armandito? Pues de mal agüero. De mal agüero, que alguien se iba a morir. Si se metió esa mariposa fea horrible negra, que alguien se va a morir. Son como supersticiones. Sí, exactamente. Y eso todas esas prácticas eran bien comunes a la tierra en la que iban ellos a entrar. Por eso Dios prohíbe eso también. Dice, ni hechicero. Ni hechicero, la palabra hechicero viene de donde se deriva la palabra farmacopea, que es drogadicción, drogas. Ya ven que en inglés la palabra farmacia se dice drugstore, que es tienda de drogas, ¿sí? Finalmente ahí es donde entran. ¿Por qué? Porque la hechicería se basaba mucho en consumir drogas para después andar ahí alucinando. Entonces, él prohíbe también la hechicería, ¿no? También menciona el encantador. El encantador dice, ni quien consulta, no, en el 11, ni encantador ni adivino. El encantador dice conjurar encantos, atar a otras personas mediante murmullos mágicos. Es cuando, según le meten el alfiler al muñequito y todo eso. El 7, el adivino. Dice, ni encantador ni adivino. Adivino, uno con quien supuestamente se comunica con los muertos, pero que en realidad se comunica con los demonios. A ver, estas prácticas que estamos viendo, ¿son comunes hoy en día? Sí. Sí. Todavía. A ver, como un ejemplo, denme. Ahora estaba yo viendo que hay unas tablas que se llaman runas y que por medio de esas te echan la adivinación y te predicen el futuro, qué va a pasar, todo.
Digo, como un ejemplo. Como las cartas, algo Sí, similar. pero son como tablas. O los que se comunican, según se comunican con los muertos, prácticas prohibidas por la Biblia y que se ven hoy en día. Ahora, realmente, cuando se muere un difunto, porque lo he visto aún entre artistas, que se les muere un hijo, un familiar, y según el artista habla con su difuntito, su difuntita, a través de un medio. ¿Será que realmente sí se comunican con? ¿Por qué sabemos que no? O sea, ¿cómo sabemos bíblicamente que eso no puede ser? Pues eso es satánico, diabólico, ¿no? Totalmente, Es totalmente. tan astuto el demonio que sabe los pensamientos de las personas y sabe cómo manipularlos. Exactamente. Realmente a quien están contactando es demonios. ¿Por qué? Porque las almas de todo difunto, de acuerdo a lo que sea en la Biblia, están o en el Hades o están en la presencia del Señor. Y están todos guardaditos. No andan ahí por ahí ni espantando a gente, ni apareciéndosele, ni nada. Realmente quienes supuestamente contactan a los muertos, realmente están contactando a divinos. Como vamos a ver mañana en Daniel, ¿no? De que habla sobre los espíritus malos. O sea, que hay ángeles malos y hay ángeles buenos. Sí, nada más que hay un detalle, Brendis, que no es mañana. Ah, sí, La costumbre. Hasta el sábado, Brendis. Sí, pero sí es cierto. Vamos a hablar eso, algo. El libro de Daniel, capítulo 10, habla acerca del mundo espiritual. ¿Sí? Y son demonios, sí. De ese mundo que nosotros no vemos, pero que es real. Pero que existe. Exactamente. Dice, ni mago ni quien consulte a los muertos. Razón 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Esa palabra abominación significa como que Dios vomita todas esas prácticas. Es algo repugnante delante de Dios. Y hoy estas prácticas son tan comunes, y no crean que esto es propio de que dicen que gente inculta. Hasta la gente culta anda luego creyendo en estas cosas. Bueno. Sí, porque son muy sutiles. Ya no le llaman brujería, sino son muy sutiles, ¿no? Ahora ya es prácticas muy sofisticadas, pero que al fin de cuentas es adivinación. Exactamente. O por ejemplo, el horóscopo. O sea, ¿qué pensamos acerca del horóscopo? Como creyentes, ¿tenemos que andar consultando el horóscopo? No. Claro, porque sería absurdo que nuestro destino esté en los signos del zodiaco. O sea, nuestro destino, nuestra vida, todo está en las manos de Dios. ¿Sí? No podemos regirnos por las creaciones, sino por el Creador. Por el Creador y por conocer al Creador, saber quién es el Creador. ¿Sí? Entonces, prácticas que parecen a veces inofensivas, o el juego ese de la ouija, entonces, o quienes te leen que el cigarro y que te leen el café. El café. Quién sabe cuánta cosa hay. Prácticas abominables delante de Dios. Ok, esas son las costumbres paganas que ellos tenían que evitar. Y Dios les advierte porque eso era lo que se iban a encontrar. De ahí la razón por la cual tenían que exterminarlos a todos, porque esto es como la levadura, un poquito y leuda toda la masa. El culto a la muerte, exactamente, también otra práctica bien común. Ok, versículo 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová, tu Dios, a él oirás. ¿Investigaron de quién está hablando aquí Moisés? Que le dice profeta. Sí. ¿De quién? De Jesucristo. Exactamente. ¿Es una profecía? Exactamente. ¿Qué? Una profecía. O sea, Moisés está profetizando que Dios va a levantar un profeta, ¿sí? ¿Sí? Los judíos tenían a Moisés como el más grande de los profetas, ¿sí? Y Moisés le está diciendo que Dios va a levantar otro profeta, el cual cuando apareciera en la escena de la historia, a él tenían que escuchar. Y eso se cumplió cuando nació Jesús, porque el mismo Jesús lo dijo, Moisés habló de mí. Y en el libro de los Hechos también encontramos que Moisés se refería a Jesucristo cuando dijo, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso que Jesús dijo? El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida. Tiene vida eterna. Eso es lo que hay que oír y creer, ¿sí?
Ok. Moisés era un tipo de Jesús. Sí, sí, exactamente. Sí, en el sentido de interceder por su pueblo. Por el pueblo. Ok, En el conocimiento bíblico habla precisamente de que Moisés fue el más grande de los profetas que ha existido antes de la llegada de Jesús. Así y es. ningún otro profeta se compara con Moisés. Ninguno, exactamente. Solamente Jesucristo, que es el que lo superó. Esto explicaría por qué razón entonces Dios escondió el cadáver de Moisés, para que el pueblo no supiera dónde quedó Moisés. Porque el pueblo tan dado a la idolatría y teniendo a Moisés como lo máximo, le hubieran ahí levantado ahí su monumento a Moisés. Ok, dice 16, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿Por qué está diciendo aquí Moisés que el pueblo le dijo dice, que el pueblo decía, yo no quiero volver a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera? ¿Se acuerdan dónde sucedió eso? ¿En dónde? Monte Oreb. En el monte Oreb, ¿sí? Que cuando Dios estaba hablando ahí entre truenos y relámpagos y todo eso es estruendoso, ¿qué dijo el pueblo a Moisés? Mira, tú, que te hable Dios a ti, ¿sí? Y tú no lo dices a nosotros. Y todo lo que nos digas, eso vamos a hacer. Pero sé tú el que habla con Dios. Dice, porque ellos tenían que escuchar la voz de Dios, pues casi ya se daban por muertos, ¿no? Entonces ellos le pidieron a Moisés, sé tú el que hable con Dios y tú no lo dices a nosotros. Y Dios dice, bueno, está bien, yo voy a hablar contigo y tú se lo dirás al pueblo porque yo voy a poner mis palabras en ti. Pero como está hablando de ese profeta que ha de venir, pues está haciendo la misma analogía. Dios pone las palabras en Cristo, o Cristo está hablando las palabras de Dios. A él teníamos que oír, a él tenía que oír el pueblo, ¿sí? Y sin embargo, ¿qué hizo el pueblo? No lo escuchó. No le escuchó, no le creyó. Ok. Dice, él les hablará todo lo que yo le mandare, ¿sí? Creo que está claro hasta aquí, ¿verdad? No hay mayor complicación en Pues esto. tan no le creyeron que lo están pasando crucificaron. por todo esto, ¿no? Exactamente. La cautividad y todo lo que han pasado y lo que van a pasar todavía. Exactamente. No le creyeron a Moisés, tan es así que por eso están ahorita cautivos en Babilonia. Y bueno, él está hablando aquí entonces de un profeta que Dios va a poner las palabras en ese profeta, que ya vimos que es Jesús, pero también les advierte en contra de los falsos profetas. ¿Qué dice acerca de los falsos profetas? A ver, para no estar ley. ¿Qué dice acerca de los falsos profetas? ¿Cómo ellos se podían dar cuenta si el profeta era genuino o era un falso profeta? Porque empezaba pues no se iba a cumplir la profecía que él dijera, ¿no? Un ejemplo, una profecía que él dijera no se cumpliría. Y si no se cumplía, ¿no? Si un profeta decía, hacía una profecía, y si no se cumplía, ¿qué le pasaba a ese profeta? Moría. Pues era un falso profeta y lo apedreaban. Tenía que morir, exactamente. O que estuviera profetizando en el nombre de otros dioses, tenía que morir. Dice, por eso dice aquí, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni acontecieres palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Sí? O sea, le está advirtiendo de todas las cosas en las que tenían que tener cuidado, porque todo eso se iban a topar ahí. O sea, porque había falsos profetas, ¿se acuerdan los profetas de Baal y todos esos? Contra todas esas cosas, el pueblo tenía que ir preparado. Recuerden, el libro de Deuteronomio son los últimos 30 días de la vida de Moisés. ¿Sí? Prácticamente se está despidiendo y le está dejando las instrucciones finales, porque él quería tanto a su pueblo que le interesa que por favor no cometan el mismo error que hizo la primera generación, que obedecieran a Dios, que le creyeran. Y la historia vino a demostrar que salió tan malo el Pinto como el Colorado, ¿verdad? Tan mala la primera generación como la segunda generación y hasta la fecha, siguiendo viviendo en incredulidad. Okay. Y podría ser aplicación para nosotros que también ahorita en esta actualidad hay muchos falsos profetas, ¿sí?
a los cuales no debemos de escuchar, ¿no? ¿Por qué? Porque la profecía ya está escrita, ya está completada. Entonces ya no puede haber profetas. Bueno, a ver, Leti dice que ya no puede haber profetas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Hay profetas sí. o no hay profetas? No, no hay profetas. El último profeta fue Juan, ¿no? Bueno, déjenme decirles una cosa. Sí hay profetas, pero todos falsos. Todos falsos. Como apóstoles. Sí hay apóstoles, pero todos falsos. ¿Sí? Miren, ¿por qué sabemos que ya no puede haber profetas? ¿Sí? Tan simple como esto. Porque la revelación ya está terminada. La revelación de Dios ya se terminó. La Biblia está terminada. ¿Cuál era el papel de un profeta? Dios le hablaba al profeta y el profeta lo transmitía al pueblo. ¿Cuál era la función del sacerdote? El pueblo le hablaba al sacerdote y el sacerdote le hablaba a Dios. ¿Sí? Pero si decir que hoy en día existen profetas, ¿sí? Eso significaría que la Biblia entonces no está terminada y que Dios todavía está diciendo cosas. Y si eso fuera cierto, entonces lo primero que pasaría es que desconfiaríamos de la Biblia. ¿Por qué? Porque diríamos, bueno, ¿cómo sé yo que Dios no va a decir algo después de lo que ya dijo? ¿Sí? Perdería credibilidad la Biblia, porque uno podría pensar, bueno, la Biblia dice que la salvación es por gracia por medio de la fe. ¿Cómo sé yo que después Dios no va a decir otra cosa y que ahora sí es por obras? O sea, ¿me entienden? Decir que hay profetas hoy en día equivale a decir que la Biblia no tiene credibilidad. Ahora bien, la misma Biblia dice que el libro está terminado, que ni se le quite ni se le añada, ¿sí? Porque será anatema. Será anatema. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos que alguien está diciendo, miran, si yo dijera, es que el Señor me reveló ayer que Él está preparando morada para nosotros? ¿Eso es profecía? No. Eso ya está escrito, ¿sí? Entonces, eso no puede ser profecía. Y si yo estoy diciendo algo nuevo de Dios, ¿sí? Por eso dice la Biblia que debemos probar a los espíritus. Ahora, todo lo que escuchemos lo tenemos que tamizar, filtrar por la Biblia, ¿sí? Por muy real que parezca, por muy verdadero que parezca, se tiene que filtrar por la Biblia. Si la Biblia dice, esto es así, por muy real que parezca la experiencia, ¿sí? Eso es falso. Si alguien dijera, no, es que a mí se me apareció mi abuelita y me habló y me dijo que no sé qué, pues él podrá decir que es muy real. Es más, ni siquiera dudamos que a lo mejor sí vio algo y que él piensa que fue su abuelita, ¿sí? Pero sabemos que no puede ser porque la Biblia dice que eso no puede ser, ¿sí? Porque los espíritus de la persona, su alma está o en la presencia de Dios o está en el Hades, ¿sí? No andan por ahí, como dicen, de espíritus chocarreros espantando o comunicándose con la gente. Pero te juro que yo vi a mi abuelita y me habló. Pues será muy real tu experiencia, pero la descartamos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice otra cosa. Y nuestra confianza está en la Biblia. Entonces, todo tenemos que filtrarlo a través de la Biblia. No, y recordemos que Satanás y sus demonios lo que quieren es desviarnos de la verdad, desviarnos de Dios, poner los ojos en otras cosas ¿cómo se llama? Que no son de Dios. Exactamente. Miren, el otro día estaba leyendo un libro sobre demonios, ¿sí? Y sobre los marcianos. Y cuando uno lee al profeta Ezequiel, Ezequiel está teniendo una visión de un carruaje de Dios, donde dice que los aros están girando, pero el movimiento o sea, eso que él estaba viendo se movía así como de un lado para otro, sí. O sea, un avión no puede hacer un giro en 90 grados, ¿sí? El avión va así y para dar vuelta tiene que hacer poco a poquito. Bueno, esta visión que él tenía, esas que parecían como naves, se movían, haz de cuenta, en ángulo recto, o va así y se retrocede, cosas así. Entonces, esto ha llevado a pensar a muchos que esas supuestas apariciones de ovnis, en realidad son seres angelicales, seres angelicales. Esos que dicen que ven ovnis, en realidad puede ser que lo que están viendo son ángeles. Ahora la pregunta es, ¿ángeles buenos o ángeles malos? Malos. A ver, no les escucho. Serían ángeles malos, ¿no, Juan Carlos? Definitivamente, porque Malos. porque nunca Dios va a hacer que un ángel se te aparezca, un ángel enviado por Dios para llevarte a distanciarte de Dios.
En cambio, Satanás sí Ajá. puede hacer Son eso. distracciones. Exactamente, que tú creas que, exactamente, que son distractores eso, de que pienses que a lo mejor si hay vida en otro planeta o cosas así, o hay otros mundos, no sé, que empieces a cuestionar la Biblia. Eso no puede venir de Dios, evidentemente. Entonces, por eso es bien importante mantener nuestra fe en este libro, ¿sí? Si la Biblia lo dice, es palabra de Dios. Ok, vámonos al capítulo 19, las ciudades de refugio. A ver, ¿en qué consistían las ciudades de refugio? Porque esto también ya lo hemos visto. ¿En qué consistían las ciudades de refugio? ¿Se acuerdan? Proteger al homicida que lo hizo sin intención. Exactamente. Matar a alguien sin intención. Exactamente, porque la ley decía que el que mataba a alguien con su vida tenía que pagar. O sea, que todo aquel que derramara sangre, con su sangre tenía que pagar. Pero podía darse el caso de que alguien matara a alguien involuntariamente. Vamos a suponer que está ahí cortando leña en el bosque o algo y se le zafa el hacha y le da el hachazo a su compañero y lo mata. Ahí fue un homicidio involuntario. Entonces, lo primero que tenía que hacer el que mató al otro era correr a una ciudad de refugio. Esas ciudades de refugio estaban diseñadas o con el propósito de que, de proteger la vida del homicida, ¿sí? Porque podía llegar el pariente más cercano y matarlo a él y estaba en todo su derecho, ¿sí? Entonces, para que no pasara eso, que alguien fuera y matara a alguien injustamente, ¿sí? Él tenía que huir hacia una ciudad de refugio, ¿sí? En esa ciudad de refugio ya no le podían hacer nada, ¿sí? Él quedaba ahí protegido ahí, ¿sí? Y si él lo llegaba a matar el vengador, entonces el problema era para el vengador. Pero si el homicida se salía de la ciudad de refugio y lo encontraban, ahí sí no había problema. Si lo mataron fue para qué se salió de la ciudad de refugio. Ahora, ¿se acuerdan que vimos que él podía salir hasta que muriera el sumo sacerdote? ¿Por qué? No sabemos por qué, pero hasta que se muriera el sumo sacerdote, él podía ya salir tranquilamente de la ciudad, ¿sí? Entonces, el propósito era más que nada para que no se matara a alguien injustamente. Ahora, vamos a suponer que alguien mató a propósito a su vecino y huyó a la ciudad de refugio. O sea, entonces la ciudad de refugio era para alcahuetear un pecado, no. ¿Por qué? Porque se investigaba, se le hacía un juicio, ¿sí? Entonces, si se veía, o sea, investigaban si tenían pleitos anteriores, si había dificultades entre ellos. Algo quisiera pensar que tuvo razón para matarlo, ¿sí? Y si se encontraba que era culpable y que se fue a meter a la ciudad de refugio, ¿qué hacían? Lo sacaban y lo mataban. O sea que no era para darle cabida a maleantes, ¿no? O asesinos. Entonces lo que se castigaba era el asesinato premeditado. Esa ciudad era para proteger la vida de alguien que mató sin querer mató a alguien, ¿sí? Y de esta manera queda protegido. Ahora, ¿cuántas ciudades de refugio existían? ¿Alguien recuerda cuántas ciudades de refugio? Pues hubo 3 antes de entrar a la tierra prometida. Y Y 3 después de entrar a la tierra, otras 3. Otros 3, o sea, en total 6 ciudades de refugio. 3 del lado oriental del río Jordán y 3 del lado occidental del Jordán. O sea, tenían que estar bien distribuidas, porque imagínate que alguien mata sin querer a alguien y vive al norte en Galilea, y la ciudad de refugio más cercana está en el sur, en Judea, todo el tramo que tenía que recorrer. Entonces tenían que ser ciudades que estuvieran bien distribuidas para que el homicida pudiera correr rápido, y es más, tenían la obligación de tener los caminos bien cuidados, exactamente, buenos accesos y todo, ¿sí? Ok, eso es por lo que respecta a las ciudades de refugio. Ese fue el propósito de crear estas ciudades de refugio. Y Dios les había dicho, si ustedes me obedecen, ¿sí? Si ustedes me obedecen, entonces yo les voy a dar el resto de la tierra que les prometí. Pues entonces, si se extienden su tierra, tienen que poner más ciudades de refugio. Pero bueno, la historia vino a demostrar que ni obedecieron, entonces a Dios no les dio toda la tierra que había prometido a Abraham. Entonces, ¿alguna pregunta respecto a las ciudades de refugio? En cuanto a nada más un comentario, que la ciudad de refugio era como una imagen de Jesús, ¿no? Que tenía que estar al acceso, tenía que tener buenos caminos, que siempre estaba dispuesto a recibir. Y cuando moría el sacerdote también es un tipo de Jesús, bueno, una imagen de Jesús, porque era cuando moría el sacerdote, él era libre, él podía salir. Y acá nosotros, pues se nos refleja algo a Jesús, que cuando él muere, pues él nos da la libertad, ¿no?
nos da la libertad y ya no tenemos el pecado. Exactamente. O sea, de Bueno, alguna más o manera menos. no, sí está bien la analogía, porque de alguna manera todos somos homicidas. ¿Y cuál es la ciudad del refugio? Jesucristo. Y Jesús mismo lo dijo, yo soy el camino a la ciudad del refugio. O sea, si alguien está cansado, dice Jesús, venga a mí, yo le haré descansar. Entonces, sí, es correcto, Berenice, es una buena comparación eso entre las ciudades del refugio y nuestro Señor Jesús. Ok, luego nos habla de las leyes del testimonio. Versículo 15, 19, 15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Y no le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Aquí está hablando de la importancia, para empezar, cuando iban a juzgar a alguien por cualquier delito de pecado, si nada más había una persona de testigo, no valía el testimonio. De acuerdo a esto, ¿cuántos testigos se necesitaban? ¿2 Mínimo o 3? 2 o 3 dice aquí, 2 o 3, para que tuviera validez. Pero como comentábamos, creo que fue en la clase pasada, ¿qué pasaba si alguien lo sobornaron y dijera mentiras? Sí, yo lo vi cuando él ni siquiera estaba ahí. ¿Se podía dar el caso de que alguien quisiera hacer eso? Sí. Bueno, podía darse el caso, pero si le demostraban que dio falso testimonio, Lo mataban de la misma manera en que iban a matar. o sea, era cosa seria, tan importante era de tanto valor el testimonio de un testigo, pero cuidado y estuviera echando mentiras. Cuidado y estuviera echando mentiras, porque entonces el castigo que él estaba pidiendo para el ofensor, al acusado, a él se le aplicaba, ¿no? Por hacer Ahora imagínense que estas cosas, hoy en día será así. Bueno, si desde los tiempos del Señor Jesús había ya falsos testigos, ¿sí? Trajeron los del Sanedrín falsos testigos para acusar a Jesús. O sea, lo que se ve aquí es que el pueblo de Israel nunca fue obediente a la palabra de Dios, nunca, ¿sí? Desobedientes, todo el tiempo han sido desobedientes. Ahora, ¿cómo entienden el último versículo que dice, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente? ¿Han escuchado esa expresión de ojo por ojo y diente por diente? ¿Cómo le llaman eso? La ley del talión. La ley del talión. Algo así. La ley del talión, exactamente. Y eso significa que ojo por ojo, diente por diente, pero esta ley se ha malinterpretado. Muchos creen que lo que está diciendo aquí Dios es que la ley del talión consiste que tienes derecho a vengarte. Si él me hizo, yo se lo hago también, ¿sí? Él me mató mi burro, yo voy y le mato su burro, ¿sí? Si él se comió mi gallina, yo voy y le quito una gallina y me la como. O sea, según la ofensa que él me hubiera hecho, aquí malentendiendo esto significa que yo voy y le hago lo mismo, como que me está dando derecho a desquitarme, pero ese no fue el propósito de la ley, de la ley del talión, sino lo que se pretendiera que el castigo fuera de acuerdo a la falta cometida. ¿Me explico? O sea, si yo voy y te maté voluntario o involuntariamente una gallina y tú dices, me mató una gallina, ahora me das un caballo. No, pues no, eso no puede ser. Si te maté una gallita, te la tengo que reponer con una gallina, ¿sí? Si fue la vida, pues sí, vida por vida, diente por diente. Es a lo que se refiere aquí realmente. Que la pena fuera de acuerdo a la ofensa cometida, ¿sí? No es derecho a desquitarse de que tú me la haces, yo te la cobro. No, porque para eso había jueces. No podían tomar la justicia por mano propia, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vámonos ahora a las leyes sobre la guerra. Fíjense que hay cosas interesantes. Dice, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos. O sea, eso era lo que iban a ver cuando fueran no solamente caballos y carros y todo,
sino que además iban a estar bien grandotes con los que iban a pelear. Pero Dios les está diciendo, no tengas temor de ellos. ¿Por qué razón? Dios estaba contigo. Porque Jehová tu Dios está contigo. Está contigo. O sea, lo que le está diciendo es que ellos no tenían que fijarse en las circunstancias. ¿Se acuerdan que esa fue la razón por la cual Dios los regresó 40 años al desierto? Por fijarse en las circunstancias en vez de confiar en Él. En Cades Barnea. Que dijeron, no. Sí, la tierra está muy bonita y fluye leche y miel y mira qué ubotas hay y todo. Pero esos están re grandotes, esos nos van a hacer picadillo a nosotros, ¿sí? Y además sus ciudades están amuralladas. ¿Cómo vamos a poder hacerle? ¿Sí? Y dudaron de Dios y eso fue lo que les costó. Entonces, el problema de la incredulidad consiste en fijarse en las circunstancias en vez de fijarse en la confianza en Dios, ¿sí? Entonces, ¿eso sucede ahí con nosotros? Uy, sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Que nosotros a veces, todos nuestros problemas los vemos como gigantes imposibles de derrotar, ¿no? Pero si tenemos a Cristo, con Él somos más que vencedores. Esos gigantes, no puede haber alguien más gigante o más grande que Dios, o no puede haber un problema más grande que Dios no pueda resolver. Claro, entonces, este problema de falta de fe, o sea, se nos hace fácil acusar a los judíos, pero nosotros cuántas veces estamos actuando de acuerdo a lo que estamos viendo, de acuerdo a las circunstancias, en vez de confiar en Dios, ¿sí? Somos más dados a fijarnos en las, y actuamos de acuerdo a las circunstancias en vez de actuar en fe con Dios, ¿no? Simplemente ahorita, por ejemplo, yo lo veo ahorita en esto de la vacunación, de la pandemia y todo, ¿sí? O sea, a veces pensamos que nuestra vida depende de una vacuna o de una falta de vacuna. No, nuestra vida depende de Dios. La duración, y no estoy diciendo con esto que no se vacunen, porque yo ya me vacuné ayer. Lo que estoy diciendo es que nuestra confianza de todos está en Dios, ¿sí? En Dios. Y eso es lo que debe de regir en nuestras vidas, en nuestra fe en Dios, porque somos muy dados a fijarnos en las circunstancias, ¿sí? Y cuando nos fijamos en las circunstancias queremos empezar a actuar de acuerdo a lo que a nosotros nos parece lo lógico, en vez de confiar en Dios y seguir obedeciéndolo. Ese fue el problema con el pueblo de Israel. Y con Pedro, ¿no? No estaba en el mar que venía Jesús, ¿no? Mientras lo vio a los ojos, él seguía caminando, pero bajó la mirada y vio las circunstancias. ¿Qué pasó? Se hundió. Y así nosotros somos muy dados a ver las circunstancias en lugar de ver a Cristo. Exactamente. Bueno, por eso aquí le está diciendo a Dios que cuando vayan a la guerra, ni se fijen que aquellos tienen caballos y carros. Tú no tengas temor porque el que va delante de ti soy yo, ¿sí? Y luego les recuerda, el que te sacó de la tierra de Egipto. Y vaya de qué manera lo sacó. Ustedes recordaron ahí en Éxodo, como dice la Biblia, con brazo fuerte y poderoso, ¿sí? Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. ¿Y quién ha plantado viña y no ha disfrutado de ella? Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que muera en batalla y algún otro la disfrute. ¿Y quién se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Vaya y vuelva hacia su casa y no sea que muera en batalla y algún otro lo tome. ¿Entienden esto? Esto está hablando de los que estaban exentos de ir a la guerra. ¿Quiénes eran los que estaban exentos de ir a la guerra? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Los recién casados. Bueno, uno eran los recién casados, ¿sí? O sea, si dice, tú acabas de construir tu casita y todo, y te mandan a llamar a la guerra, ahí Dios está dándoles la oportunidad de que tú no vayas a la guerra. Te esmeraste en hacer tu casita y todo, todavía ni la estrenas y ya te vas a ir a la guerra. ¿Y qué tal si mueres ahí y es otro el que la va a estrenar? Yo creo que de ahí viene el dicho de que nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Esa era una de las razones por la cual estaba exento el que estaba todavía sin estrenar su casita. La segunda nos dice el que ha plantado una viña, ¿sí? Pero apenas va a dar sus primeros frutos y se viene la guerra y Dios permitía. Bueno, si todavía no has disfrutado de tu viña, puedes quedarte, ¿sí? No vayas a la guerra, no sea que otro venga y disfrute de lo que tú sembraste. Y la otra era el recién casado, ¿sí?
El recién casado dice, si te acabas de casar y todavía ni has tomado a tu mujer por esposa, quédate, no sea que venga, te maten en la guerra y sea otro el que la tome, ¿no? Entonces, esos eran los que podían quedarse de... ¿Sí? Juan Carlos. Sí. También creo que menciona algo acerca de los cobardes, ¿no? De los que no, que tenían miedo de entrar a la guerra porque así podían contagiar a los demás. Mejor les decía, mejor quédate y no vengas. A eso iba justamente. Ahí había 3 razones, pero había otra más que yo creo que si hoy aplicara dirían, ay, yo no voy a la guerra, ¿sí? Dicen, fíjense en el 8, dice, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? O sea, miedoso y pesimista. Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. O sea, ¿por qué? Porque el miedo y ¿cómo se dice? No, los que son pesimistas, el pesimismo es contagioso, ¿sí? Entonces, le hacían más daño al ejército israelí yendo a pelear con sus miedos y sus desconfianzas. Si estás de miedoso, quédate en tu casa mejor, ¿sí? Pero imagínate la vergüenza para alguien que dijera, no fue a pelear por miedoso, ¿sí? Entonces, ahí estaba, o sea, me pregunto yo si alguien dijera, no, pues yo sí tengo miedo, yo mejor me voy para mi casita. Pues sí le daban chance de irse seguramente, pero la vergüenza de que quedara ante los ojos de todos como un cobarde, pues dice, mejor sí me enrolo. Entonces dice en el 9, y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza del pueblo. Entonces ahí estamos viendo, si el pueblo va a salir a luchar, todos tenían que ir, pero había 4 excepciones, ¿sí? El que acababa de construir su casa y estaba sin mencionarla. El que había sembrado una viña y todavía no disfrutaba de sus primeros frutos. El que estaba recién casado y todavía ni tomaba su luna de miel, por así decirlo. Y el que estaba de miedoso, también, órale, vámonos de aquí, sáquese miedoso. No iban a la guerra, ¿sí? Y luego les dice en el versículo 10, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. O sea, cuando ellos iban a pelear contra otra ciudad, lo primero que tenían que hacer era proponerles paz. Es decir, decirles, mira, esta tierra nos la ha dado a nosotros nuestro Señor, ¿sí? Y si ellos aceptaban la paz, reconocían el derecho que tenían esa tierra y que reconocían la soberanía de ellos. Obviamente sabemos que no iban a hacer eso, o sea, los pueblos se iban a defender. O sea, imagínate que alguien llegara y te dijera, ¿sabes que todo este terreno tuyo, te me vas de aquí porque mi Dios me lo regaló? Pues estos iban a decir, si tu Dios te lo regaló, pues a mí mi Dios también me lo regaló, ¿entiendes? Entonces, pero ellos tenían que hacer eso. Si ellos se negaban, como siempre sucedía, entonces sí tenían que pelear, ¿sí? Dice en el 11, y si respondiere paz y te abriere, todo el pueblo que en ella fuere hallado te será tributario y te servirá. O sea, ya no mataban a nadie, simplemente los hacían tributarios, ¿sí? Mas si no hiciere paz contigo, o sea, en el versículo 12, si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a afilada de espada. Solamente las mujeres y los niños y los animales y todo lo que hay en la ciudad, todo su botín tomarás para ti y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones. Ok, aquí si lo lees así superficialmente, así ligeramente, pareciera que hay una contradicción, o no les llamó la atención eso, porque incluso Leti me dijo, pues ¿cómo que podían tomar a las mujeres? Pues no, que no podían tomar otras mujeres, que no sé qué. Pero si leemos con detenimiento el texto, hay una razón. A ver, ¿quién la detectó? A ver, Brendis. Es que las que podían pedirles primero paz, eran ciudades que estaban lejos de Canaán. Las que estaban cerca, a esas sí tenían que aniquilarlas porque eran muy paganos. Exactamente. Y lo vamos a ver. Aquí está hablando de ciudades porque lo está diciendo claramente, ¿sí? Dice, déjame ver en qué versículo está. 12. El 12. No, ya se me perdió el versículo. El 14, ¿no? 14. Solamente. Las mujeres y los niños y los hombres de todo lo que hay en la ciudad, todo el botín. En el 15, así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti. O sea, acuérdense, ellos iban a entrar a la tierra de Canaán, ¿sí? Donde estaban los jebuseos, los heteos, entonces
Todas esas naciones era lo peorcito de ahí, lo peorcito. Idólatras, pero hasta decir basta. Bueno, a esos eran a los que tenían que destruir. Pero ciudades más lejanas no eran tan paganos como ellos, ¿sí? Ahora, dicen que esas mujeres y a los niños, o sea, a los hombres los mataban porque estaban peleando, ¿sí? Entonces, pero a las mujeres y a los niños les podían perdonar la vida. Y estaba leyendo el comentario, porque ellas, esas mujeres y esos niños, podían aprender la religión judía, ¿sí? E integrarse a la vida, exactamente, convertirse. Pero alguien preguntará, bueno, ¿y por qué con las mujeres cananeas no se podía hacer eso? Porque eran de lo peorcito. Ahí sí no había ni la más mínima oportunidad. Ahí sí tenían que exterminar a todos, porque con una mujer que dejaran viva, ¿qué iba a pasar con el pueblo? Y ya lo vimos con Balac. ¿Se acuerdan lo que Se iba hicieron? a contaminar. Exactamente. Había sacerdotisas que adoraban al rey Balac. Exactamente. Iban a corromper al pueblo y los iban a desviar a la adoración de dioses ajenos, ¿sí? Así fue como Moab derrotó a Israel, porque ¿se acuerdan de este pasaje de Números 22 cuando Balac contrata a Balaam para maldecir a Israel? Y Dios le dice, ve, pero yo soy el que yo te voy a abrir la boca y yo voy a poner las palabras. Entonces, Balaam abría la boca y en lugar de salir una maldición, salió una bendición. Y Balac dice, oye, te contraté para que me maldigas, no para que los bendigas. Es que por más que quisiera yo no puedo porque Dios es el que está poniendo. Y no pudieron maldecir al pueblo de Dios. Pero después ya más adelantito nos enteramos en Números 24 que Balaam le dio el consejo a Balac, mira, tus mujeres moabitas están re bien, mándalas a que seduzcan a los hombres israelitas y vas a ver cómo van a caer. Y dicho y hecho, fueron, se les hicieron ahí las resbalosas, etcétera, y los hicieron caer y fueron y adoraron a sus dioses. Y Dios dice, no necesitas, o sea, como si dijera Balaam a Balac, tú ya no necesitas ni sacar la espada, su propio Dios los va a castigar. Y ese día se acuerdan que murieron 24,000. ¿Se acuerdan? Hasta el que lancearon ahí en su propio, porque todavía tuvo el descaro de traerse una mujer a su tienda de campaña. Bueno, esa era la razón por la cual, si eran ciudades lejanas, podían perdonarle la vida a las mujeres y a los niños. A los que estaban dentro de la tierra de Canaán, ahí sí tenían que exterminarlos a todos, ¿sí? Porque en el 15 lo dice claramente, así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, o sea, de los pueblos cananeos, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Y ahí menciona a todos estos pueblos, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que ellos han hecho para sus dioses, y pequéis contra Jehová vuestro Dios. Dice, cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella, muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos podrás comer y no los talarás, porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. Mas el árbol que sepas que lleva fruto mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra, hasta sojuzgarla. Aquí se entiende, esto está más que claro. Lo primero que tenían que hacer, recapitulando esto, a los pueblos cananeos los tenían que destruir, mujeres, niños, hombres, todos, todo tenían que destruir. Si eran ciudades que estaban más lejos, que no eran las que estaban dentro de Canaán, cuando pelean con ellas, lo primero que tenían que proponerles paz. Si no querían hacer la paz, entonces, pues ni modo, a tomar la ciudad por la fuerza. Pero podían respetar la vida de las mujeres y los niños. ¿Por qué? Porque no estaban tan contaminadas como las cananeas, ¿sí? Segundo, cuando dice que cuando... y la razón era, ¿por qué tenían que exterminar? Porque iban a contaminar al pueblo de Israel, llevarlos a la idolatría falsa. 19, cuando sientes alguna ciudad, dice... peleando contra ella muchos días para tomarla, no destruirá los árboles. ¿Por qué les dice Dios que no destruyan los árboles? Es un tema ecológico, ¿verdad? Aquí. Se alimentarían del fruto, ¿no? Pues sí, es que Dios está diciendo ilógico, mira, si tú tumbas un árbol, esta tierra va a ser para ti. Si tú tumbas un árbol que a la postre te va a dar naranja o te va a dar limones o algo,
¿Para qué lo tumbas si ese árbol te va a dar alimento a fin de cuentas a ti? Esta tierra va a ser para ti, yo te la estoy dando. No tumbes el árbol que da fruto porque ese árbol te va a servir después. A menos que tú veas que ese árbol no da frutos, entonces puedes talarlo para construir murallas y que te sirvan de defensa. Entonces, fíjense todas las instrucciones que Dios le está dando al pueblo, ¿no? Que uno pareciera que son detallitos, pero eran bien importantes. Y además le dice, además, ¿por qué vas a tumbar un árbol si el árbol no es un hombre para que lo tumbes? O sea, no, el árbol no es tu enemigo, ¿sí? Entonces, primera razón, porque no es tu enemigo el árbol. Segunda razón, porque si ese árbol te da de comer, pues ¿para qué lo tumbas? Y si no te da, ese árbol no da frutos, bueno, te puede servir para sacar unos buenos polines, ¿no? Y hacer una muralla, algo así. Ok, pues esos son los 3 capítulos de Deuteronomio del 18 a 19 y 20, ¿sí? ¿Algún comentario o duda sobre estas instrucciones que Dios les da? ¿O aplicaciones a nosotros hoy en día? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Tú, Betty, quieres decir algo? Es que me pareció como... Sí. No, pero bueno, como comentario nada más, Dios les estaba dando una instrucción de matar al Eteo, al Amorreo, etcétera. Ajá. Pero por miedo no lo hicieron algunos y las consecuencias, pues ya las vivieron hasta hoy día de que se contaminaron, se volvieron idólatras a causa de ellos, pero más que nada fue el miedo de no matarlos. Fíjate, si por ahí va la cosa. Vamos a ver, la orden era que tenían que matar a todos, Sí. Pero el pueblo, como siempre, desobediente, y esto lo vamos a ver cuando ya veamos Josué y Jueces, el pueblo desobediente dijo, no, pues, ¿para qué los matamos a todos? Mejor los podemos agarrar como tributarios, como esclavos, o sea, a nuestro servicio, y mejor no los matemos. Y entonces no cumplieron la orden de Dios al pie de la letra. Dejaron muchos pueblos vivos, no los exterminaron, y Dios les había dicho, si tú no exterminas a todo el pueblo, como te estoy diciendo, a ese mismo pueblo yo lo voy a utilizar para castigarte. Y así vimos, y eso pasa en el periodo de los jueces, o sea, no exterminaron a toda una población y después Dios levanta a esa población para castigar a su propio pueblo, ¿sí? Y eso es lo que se repite vez tras vez en la historia de Israel, ¿sí? Falta de obediencia u obediencia a medias, ¿sí? Incredulidad, rebeldía, pero no obedecen a Dios al pie de la letra y finalmente tuvieron que pagar las consecuencias. ¿Recuerdan por qué razón Israel no tiene toda la tierra que Dios le prometió a Abraham? ¿Se acuerdan hasta dónde iba a llegar la tierra que Dios le prometió a Abraham? ¿Hasta dónde iba a llegar? ¿Se acuerdan? Éufrates, desde el Éufrates hasta el Mediterráneo, una tierra que jamás ha poseído Israel, ¿sí? ¿Y por qué fue? Por desobedientes. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, aterrizar todo esto? Siempre la desobediencia trae la maldición, trae castigo, trae disciplina. ¿Y la obediencia qué trae siempre? Bendición. Entonces, ¿eso aplicaría hoy a nosotros? Por supuesto. Sí aplicaría porque nosotros somos rebeldes, necios. Y si Dios dice a la izquierda, no, yo voy a la derecha. Si Dios dice es negro, no, es blanco. O la obediencia a medias. ¿Qué tanto es tantito? ¿No? Y cuando vemos, ya estamos pasando la línea. O sea que esa línea es muy delgada. Y cuando vemos, ya estamos pasándola. Entonces, estamos en desobediencia a Dios. No voy a obedecer a medias. O obedezco totalmente o no obedezco, ¿no? Esto que acabo de decir, Leti, si lo dijéramos con un versículo del Nuevo Testamento, ¿cuál sería el versículo que quedaría para confirmar lo que está diciendo Leti? Está en Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿sí? Dice, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará
vida eterna. O sea, en otras palabras está diciendo, si andas en desobediencia, espera la disciplina de Dios, espérala, ¿sí? Y si andas en obediencia, ¿sí? Espera bendición. Aunque eso no significa que no vas a pasar por tribulaciones. Aún a veces andando en obediencia, se pasan tribulaciones también, ¿sí? O sea, a veces cuando uno está en problemas, no necesariamente implica que porque estés en desobediencia, ¿sí? Pero a veces estamos en problemas por desobediencia, ¿sí? Entonces, hay que tener uno que hacer. ¿Dios me está disciplinando o es una prueba de Dios? Pues tan fácil como analizar nuestra propia vida, hacer un autoanálisis y ver cómo andamos en obediencia delante de Dios. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. No obedecía completamente, le hacían como querían, ¿sí? Y finalmente tuvieron que pagar las consecuencias. Ahora, ¿Dios los castigó de un día para otro? No. Dios les mandaba profetas exhortándolos a que dejaran el pecado, dejaran la idolatría, que se volvieran a Él. ¿Y el pueblo obedeció? Tampoco. Como ahora que estamos viendo Daniel en Segunda de Crónicas, dice, Dios les enviaba profetas a su pueblo porque tenía misericordia de ellos. Y les mandaba profetas, pero ellos se burlaban, los ignoraban, etcétera. Dice, hasta que ya no hubo remedio, ¿sí? Y entonces cuando Dios ejecuta el juicio. Entonces lo que yo digo, si andamos en desobediencia, seguro que Dios nos va a disciplinar. Digo, porque dice la palabra de Dios, Dios al que ama disciplina, ¿no? Y azota a todo aquel que toma por hijo. Bueno, ¿algo más que quieran comentar? ¿O preguntas? Tú, mi amito, veo que ya estás ahí. ¿Algún comentario que se nos haya pasado o algo? No, Carlitos, buenas noches a todos. Todo bien, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? ¿O preguntar algo? ¿O que no se haya entendido algo? ¿Tú, Luis, ahora no traes preguntas o comentarios? Ójale, ahora vienen muy calladitos. ¿Sí me están escuchando o no? A ver. Pablo, adelante. No, sí te estamos escuchando, Juan Carlos, pero yo creo que hoy estamos muy callados, pero todo bien, muy entendible las lecturas. ¿Será que porque es Jueves Santo? ¿Tú, Luisa, ibas a comentar algo? No, digo que sí está entendible. Todo bien entonces. Sí. Bueno, pues entonces tú, Brendis, remátala, Brendis. No, pues es que todo está muy bien explicado, ya nos quedó más claro lo de la Guerra Santa, ¿no? Que es muy interesante todo lo que nos dice aquí. Ajá. Que por qué no vas a talar los árboles. Bueno, muchas veces talaban los árboles para hacer sus puentes o para... Claro. O como eran paganos muchas veces para hacer las figuras de los dioses paganos. Por eso Dios dijo, los que den fruto no los tires, ¿no? Pero los otros, bueno, pues si te sirven para algo, pues... Para un buen uso. Para un buen uso, entonces sí está muy claro, muy entendible. Muchas gracias. No, pues gracias a Dios. Pues bueno, pues si ya no hay más comentarios o algo, pues nos veremos en la próxima semana. Sí nos vemos ya en viernes, ¿sí? Hoy nada más fue por hoy que lo hicimos en jueves, pero la próxima semana sí ya nos vemos en viernes con 3 capítulos más de Deuteronomio. Llegamos hasta el 20, pues veremos 21, 22 y 23. No. 21, sí, 21, 22 y 23. ¿Sí? El próximo viernes de mañana en 8. Y pues para los del sábado, pues nos vemos el sábado con Daniel, que, híjoles, no sé si se está reventando su cabeza con Daniel 11, con los reyes del norte y los reyes del sur, ¿sí? Ya terminas diciendo, Leti me dice, los reyes del norte contra, no, ¿cómo me dijiste? Los reyes del sur contra los tigres del norte, o sea, ya se hace uno cada pelota.
Mucha historia, ¿no? Mucha historia, sí, mucha historia. Es la profecía que da tanto detalle, que hay que ir ubicando bien de quién está hablando y de quién está hablando. Pero bueno, eso ya será el sábado. Por lo pronto, pues, vámonos a descansar y nos vemos el sábado y recordemos que en un día como hoy nuestro Señor Jesús instituyó la Cena del Señor, ¿sí? La misma noche en que fue arrestado, ¿sí? Él instituyó la Cena del Señor, que es una ordenanza para todos nosotros y que desde cuándo que vamos a celebrar Cena del Señor, aunque sea de manera virtual, pero como que no ha agarrado mucho eco esta idea, pero pues sí, ojalá pronto podamos hacerla, celebrar la Cena del Señor juntos aquí. Y pero sí recuerden que un día como hoy, el Señor Jesús fue arrestado, voluntariamente fue a la cruz y un día como mañana, pues pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Con su vida perfecta, sin pecado, pagó por los pecados de todos aquellos que no lo merecían, ¿no? O sea, para que recordemos que este tiempo es realmente para reconocer el sacrificio del Señor Jesús, ¿eh? Y no tengámoslo en menos, ¿no? Sino que realmente nos impacte saber lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Como decían, un domingo de Ramos entró triunfal a Jerusalén y 4 o 5 días después todo el mundo gritaba crucifícale. Y no fueron los clavos lo que lo detuvieron ahí en la cruz, sino el amor por nosotros, ¿verdad? Así que bueno, pues nos vemos el próximo sábado y pues Memito, te paso el micrófono para que me despidas. Nada más ahorita que estás diciendo acerca de Jesús, que ver que no es el pobrecito que murió en la cruz, porque él salió victorioso con la resurrección, ¿no? Y mucha gente que pues no conoce de Jesús, ¿verdad? Dice, ay, pobrecito, ¿no? Pero él resucitó, él es más que victorioso, él ya venció a la muerte, venció al pecado, ¿no? Entonces, gloria a Dios por eso. Amén, sí, esa costumbre que no tenemos que decir, ay Diosito, no, ¿qué Diosito? La Biblia no se refiere a Dios como Diosito, como si fuera de llavero, Dios fuerte y temible, poderoso, ¿sí? Ese es nuestro gran Dios en el que hemos depositado nuestra confianza. Ahora sí, Memito, si nos quieres despedir, por favor, con una oración y ya nos vamos a descansar hoy más temprano. Ok. Pues vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das nuevamente de reunirnos, Señor, en tu nombre. Gracias, Padre, por las enseñanzas que nos has dado, Señor, acerca de palabras. Y permítenos, Padre, poder aplicarla a nuestras vidas, Señor. Saber que la obediencia, Señor, siempre va a producir, Señor, una bendición de tu parte. Y la desobediencia, Señor, a su vez también nos va a llevar, Señor, a la disciplina, Señor, que tú aplicas, Padre, porque nos amas. Gracias porque, Señor, a través de ellos, Señor, también muestras tu amor para con nosotros. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han estado aquí presentes, Señor. Gracias por la vida de mi hermano Juan Carlos, que dispone, Señor, tiempo y esa pasión, Señor, por tu palabra, Señor, y por enseñarla. Te pido también, Padre, por la vida de la hermana de nuestra hermanita Lucero, Señor, de su papá. Señor, obra tú en sus vidas, Padre, en esa necesidad por la que están atravesando en estos momentos, Señor. Manifiéstate, Señor, y Padre, que sea tu obra, Señor, que sea tu voluntad y que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de este momento, Padre. Bendícelo, Señor, y tennos en tu mano protectora y buena. Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Pues un abrazo para todos, que pasen buena noche y gracias por estar aquí. Dios les bendiga. Gracias a ti. Muchas gracias. Buenas noches a Buenas todos. noches. Bendiciones. Saludos a todos. Bye.